concepto negativo, sino que más bien son afirmaciones de si usted quiere crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, usted personalmente toma esto como afirmaciones, o sea, la guía que debemos de seguir para poder acercarnos más y más al Señor. Hoy vamos a iniciar entonces la sección 3 del capítulo 19 de la confesión de fe. O sea que esto que hemos visto hasta ahora pues es la ley moral. Y en la sección 3 dice lo siguiente: además de esta ley, comúnmente llamada la ley moral, o sea, está hablando de las secciones 1 y 2, le agradó a Dios dar al pueblo de Israel, como una iglesia menor, leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas. Así que además de la ley moral, ahora tenemos leyes ceremoniales. En parte de adoración prefigurado a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios, y en parte expresando diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales están abrogadas ahora bajo el Nuevo Testamento. O sea, esta primera parte de la sección 3 lo que está diciendo es lo siguiente. Está diciendo que había una ley moral, la vimos en las secciones 1 y 2. Ahora Dios le ha dado una ley ceremonial al pueblo de Israel. Esta ley ceremonial se encuentra en ordenanzas típicas. Y el propósito de esa ley ceremonial es enfocarnos a una cosa, enfocarnos a la adoración prefigurando a Cristo, sus gracias, acciones, sufrimientos y beneficios. Vamos a ver qué quiere decir todo esto. La ley ceremonial, para usarlo como introducción, no recuerdo si lo puse en el escrito, pero la ley ceremonial consistía en tipos y símbolos. Y estos tipos y símbolos pues se enfocaban en Cristo y la obra redentora que había de venir. Acuérdense que el hombre del Antiguo Testamento está mirando hacia el futuro. El hombre del Nuevo Testamento está mirando hacia el pasado. ¿Okay? Así que nuevamente ellos no vieron a Jesucristo, claro, pero lo revelaba la Escritura. Nosotros no hemos visto a Jesucristo, pero nos lo revela la Escritura. O sea que para ellos era futuro, para nosotros es pasado. ¿Explico en eso? ¿Okay? Así que nuevamente toda esta ley ceremonial pues consistía en tipos y símbolos que nos hablaban de Cristo y su obra redentora y del Espíritu Santo y su obra en la aplicación de la redención. O sea, del capítulo 7, si ustedes leen el capítulo 7 al 10 de la Epístola a los Hebreos, pues existe una extensa discusión en cuanto a las instituciones del Antiguo Testamento. O sea, que en otras palabras, Hebreos lo que está haciendo es lo que había en el Antiguo Testamento y cómo ahora se ha hecho realidad para el cristiano. Digo, o sea que nuevamente, para el hombre del Antiguo Testamento era prácticamente por fe, está por venir. Entonces, Hebreos dice cómo se ha cumplido eso en el presente. ¿Qué presente? El presente del tiempo de los apóstoles, el presente del tiempo de Jesucristo. ¿Me explico? Es el primer siglo. Para nosotros, entonces, el libro de Hebreos es cómo era en el Antiguo Testamento, cómo se cumplió en el tiempo de Jesucristo, y ahora nosotros entonces lo estamos aplicando por fe, lo estamos mirando hacia el pasado, o sea, lo estamos viendo cómo se cumplió. Así que si usted lee ese capítulo del 7 al 10 de los Hebreos, pues hay una extensa discusión en cuanto a esas instituciones del Antiguo Testamento. Y para hacer prácticamente, o sea, un resumen, en estos libros de Hebreos, en este libro de Hebreos, estos capítulos
se hace primero un contraste entre Cristo y el cielo. Y los sacerdotes llevaban entonces a cabo los mandatos ceremoniales del Antiguo Testamento. O sea, esto servía como una copia y sombra de lo que está en el cielo. Acuérdense que Moisés estuvo 40 días en el monte hablando con Jehová, y el Señor entonces le mostró y le dijo: escribe todo lo que has visto en un libro y preséntaselo al pueblo. Entonces todo era nuevamente una visión de Cristo como en nuestro Redentor. Hablaba también de un tabernáculo donde los sacerdotes entran continuamente en la parte del tabernáculo llamada el lugar santo para celebrar ese servicio de adoración, pero solamente en el lado, en el lugar santísimo, la segunda parte, entraba únicamente el sumo sacerdote una vez al año, provisto siempre de sangre que se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo sobre el arca del pacto, que era donde estaba la presencia de Dios. O sea que lo que estamos viendo es lo siguiente: el tabernáculo es una tienda. ¿Sí? Entonces, en esta tienda, donde ven el candelabro, en ese candelabro, ese es el lugar santo. Ahí podían entrar todos los sacerdotes, pero detrás del velo, donde estaba el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios, donde Dios se encontraba con el pueblo, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Ahora, ¿qué significaba ese tabernáculo? O sea, lo simbolizaba a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nadie puede venir al Padre si no es por medio de quién? De Jesús. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesús. O sea que, en otras palabras, el hombre pecador puede ahora tener acceso directamente a Dios por medio de Jesucristo, Señor. ¿Me explico? Así que en el Antiguo Testamento era un tabernáculo. En el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ese velo se rasgó, dándonos entonces acceso directo a Dios sin la necesidad de un sacerdote para que pudiéramos llegar entonces a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que nuevamente, para la gente del Antiguo Testamento, esto era un simbolismo de la obra redentora de Jesús. ¿Me explico en esto? El Antiguo Testamento lo veía como una tienda, y nuevamente cuando se cumple la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pues nuevamente ese tabernáculo está haciendo un simbolismo a lo que va a ser entonces la obra redentora de Jesús, que nos va a permitir entonces el acceso al Padre. Ahora, esta ceremonia terrenal del Antiguo Testamento, o sea, donde prácticamente, o sea, lo que pasaba era lo siguiente: traía un chivo, le ponía el sumo sacerdote las manos sobre la cabeza del chivo para literalmente transferirle los pecados del hombre, de toda la nación, o sea, tanto los de él como los de toda la nación, al animal. Ese animal entonces moría. ¿Okay? Nuevamente, no, claro, no lo tenía, y lo vamos a ver ahora en video, pero nuevamente lo que hacía era que le transfería el pecado al animal. El animal entonces era degollado, la sangre la tomaba el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entonces entraba en ese lugar santísimo detrás del velo para ofrecer expiación por sus pecados y por los pecados del pueblo. O sea, como en ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote, entonces llegó el punto donde si el sumo sacerdote entraba y entraba con un pecado, ahí mismo podía morir. Entonces le ponían una campanita y le amarraban una pierna
por si acaso entonces él moría dentro del lugar santísimo, lo pudieran atraer. Así que nuevamente todo esto es figurativo de la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, el problema que había con este sacrificio que se hacía, o sea, de todos los días, o sea, tenía sacrificios también, pues o sea, cuando decimos expiación estamos diciendo perdón. O sea, lo que estábamos haciendo era apaciguando la ira de Dios. No necesariamente estábamos recibiendo el perdón del pecado, sino que se estaba apaciguando la ira de Dios. En Hebreos 10:4 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite el pecado. O sea, era simbólico de Jesucristo, sin embargo, ese sacrificio no quitaba el pecado. Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote que está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así que nuevamente, ese sacrificio del Antiguo Testamento no quitaba el pecado. O sea, estas actividades del tabernáculo se transfieren entonces cuando llegan a la tierra prometida al templo en Jerusalén, pero esto solamente el tabernáculo y el templo eran una sombra de esos bienes venideros. Es decir, la obra de Jesucristo prevista para el futuro, y con el cumplimiento de la obra de Jesucristo, entonces esa ceremonia completamente descargada. Porque nuevamente el que puede llegar al Padre con un solo sacrificio, máximo y último, es Jesucristo. Así que, y esto fue, o sea, de que fue caducada, pues nuevamente en el año 70 ese templo fue destruido por los romanos. Así que por el medio de esta ceremonia, los creyentes del Antiguo Testamento podían ver la obra del Salvador como un reflejo oscuro, pero con la venida de Cristo mismo, estas cosas se volvieron tan innecesarias como habían sido esenciales. En Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, o sea, en el pecado, Dios le dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. O sea, aquí se afirma claramente la abrogación de la ley ceremonial. Cristo anuló esa deuda. Eso es lo que dice Pablo. Y lo hizo cuando fue clavado en la cruz. O sea, Cristo derribó mediante el sacrificio ese muro de enemistad que nos separaba entre Dios y el hombre. ¿Por qué razón? Porque Cristo fue el único que pudo cumplir la ley y sus mandamientos, o sea, los requisitos de esos mandamientos. En Efesios capítulo 2, versículos 14 al 15, porque Él mismo, Jesucristo, es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad de su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Porque Él mismo, Jesucristo, es nuestra paz. ¿De qué paz está hablando ahí?
¿De qué paz está hablando ahí? ¿Sí? La paz entre Dios y el hombre. O sea, ¿qué se merece el hombre pecador? La ira de Dios. Cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué era lo que estaba cayendo encima de él? La ira de Dios. O sea, la ira de la cual yo soy merecedor, pero Jesucristo no era merecedor. ¿Explico eso? O sea, que entonces es lo que ha tramitado es paz entre Dios y el hombre. O sea, ¿qué había en el Antiguo Testamento? La ira de Dios era apaciguada, mas no perdonada. El pecado que produce la ira de Dios en nosotros era apaciguado en el Antiguo Testamento, mas no era perdonado hasta que Cristo llegó. Y lo perdonó. Y por esta razón dice entonces, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad que había entre quién, entre Dios y el hombre. ¿Dónde la puso? En su carne. ¿Qué carne? La carne de Jesucristo. Está poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. En Efesios 2, 16 y 17, por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, cosas que solo son sombras de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, que nuevamente, esa ley ceremonial en el Antiguo Testamento incluía leyes acerca de la comida, la bebida, días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Pero ahora, la muerte de Jesucristo, esas leyes ceremoniales quedan prácticamente caducadas. Eso era sombra de lo que venía. ¿Cuándo vino? Vino en el primer siglo. ¿Okay? O sea que esta ceremonia y caducidad ahora se nos va a revelar en Hebreos capítulo 9, y esto es un poquito extenso, versículos del 1 al 28, los cuales entonces vamos a revisar. Dice el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Realmente ya o sea, en esa explicación de más o menos cómo trabajaba el sistema del tabernáculo y los sacerdotes, ya lo hemos visto. Ese primer pacto tenía esas ordenanzas, esas leyes ceremoniales para el culto y el santuario terrenal. Versículo 2. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, y esto se llama el lugar santo. Así que nuevamente, la tienda estaba dividida en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Que había en el lugar santo estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Detrás del velo, que eso es lo que dice en el versículo 3, detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, que era donde estaba el arca del pacto. Y esta arca del pacto, versículo 4, el cual tenía el altar de oro del incienso, y el arca del pacto estaba cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retornió, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle.
Así que nuevamente, el tabernáculo, como les destaco, o sea, primero era un campamento, pero tenía una vela para dividirlo de las 12 tribus. Las 12 tribus entonces acampaban a la vuelta redonda de ese tabernáculo. Entonces, en este lugar pues, tenían entonces a la entrada, que sería de abajo para arriba, de abajo para arriba, tenían entonces el lugar del holocausto, era prácticamente como una barbacoa, donde entonces ahí degollaban el animal y dependiendo del sacrificio que se estaba haciendo, pues era entonces que se quemaba el animal. También pues había un lugar donde había una taza llena de agua, que cada sacerdote tenía entonces que lavarse las manos, y el agua lo que significaba entonces era purificación. Y luego entonces tenemos la tienda, y esta tienda entonces era donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Yo destaco, esa tienda como tal era entonces simbólica de Jesucristo, porque nuevamente para poder llegar al arca del pacto tenía que ir, solamente el sacerdote tenía que entrar por el lugar santo para llegar al lugar santísimo. Jesucristo dijo, nadie Padre, si no es a través de mí. Así que nuevamente pues esta tienda, o sea, tenemos entonces lo que se llama el altar de bronce, o sea, comenzando nuevamente por la puerta, que está en este lado y en este lado. Entramos por la puerta, lo primero que tenemos es el altar de bronce, luego la fuente donde nos puede, para lavarse las manos, para santificarse los sacerdotes. Tenemos entonces seguido el primer velo, que es donde entramos entonces nos da la entrada al lugar santo. De hecho, esa es la primera parte, se llama el atrio. Luego tenemos el lugar santo. Y en el lugar santo, pues vamos a encontrar la mesa de proposición, que era donde estaban los panes, el candelabro, que es donde estaban las velas, y el altar de incienso. Y cada uno de estos que tiene su ordenanza y significado en el Antiguo Testamento. Entonces ahí encontramos entre el lugar santo y el lugar santísimo, encontramos el segundo velo, y detrás del segundo velo estaba el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Así que una vista un poquitito más cerca de lo que realmente pues aparecía, era algo así. Nuevamente tenemos el candelabro, la mesa donde estaban los panes de la proposición y el altar del incienso. En Hebreo capítulo, volvemos a Hebreo capítulo 9, versículo 6, entonces dice, así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Entonces, los sacerdotes entraban solamente al lugar santo. Versículo 7, pero en el segundo solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Así que nuevamente le ponía la mano al animal, degollaban el animal, él tomaba la sangre, entraba por el tabernáculo y rociaba entonces al lugar santísimo y entonces rociaba la sangre sobre el arca del pacto. Versículo 8, que viendo el Espíritu Santo para entender esto, que camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. O sea que el acceso de nosotros hacia el Padre directamente a través de Jesucristo no había sido completado hasta que Cristo no muriese en la cruz de Calvario. Eso es lo que quiere decir este versículo.
Ahora, el versículo 9 dice, esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica este o ese culto. Y la razón es porque estas prácticas tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, el versículo 11. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo no hecho con manos, es decir, no es de esta creación que hizo Jesucristo, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de los machos cabríos y de los becerros, sino por medio de su propia sangre. Y fue el propósito de derramar su sangre para darnos una redención eterna. Porque la sangre de los machos cabríos solamente nos daba una expiación temporera, pero por medio de la sangre de Jesucristo ahora tenemos una redención eterna. Entonces, lo que he mencionado, entonces, esa práctica del tabernáculo caduca en el momento en que Jesucristo muere completamente, evidenciado por la destrucción del templo en el año 70. Unos 30 años después de que Cristo muere, los romanos entonces incendiaron todo el templo, incendiaron la ciudad de Jerusalén, incendiaron el templo, y eso cumplió la profecía de Jesucristo cuando dijo: aquí no va a quedar piedra sobre piedra, porque este templo yo lo voy a destruir. Eso fue lo que puso a decir. ¿Okay? ¿Qué es lo que es judío ahora? Los judíos oficialmente no, desde hace 2000 años, no pueden ir al templo a hacer el sacrificio. Sin embargo, hay sectas judías que hacen un sacrificio en localidades. Sí. ¿Sabes también que no hacen con animales? Los santeros. No, con chivos. Chivos. Yo tengo un amigo que es sacerdote santero. Y un día le digo: ¿quieres carne de cabro? Y él le dijo: no. Hay varios. Hay el toro, el macho cabrillo, los toros, utilizan aves, pero yo creo que son las ovejas y los toros. Yo creo que son más carneros. Pero sí, o sea, todavía hay sectas que realmente sí, y hacen una ceremonia, o sea, traen el toro, traen la vaca, y en esa ceremonia, pues, a uno le dan el cuchillo para que devuelva el organismo. ¿Lo hacen porque ellos creen en una Mesías? Porque no creen que Jesucristo cumplió entonces esa porción. O sea, para ellos el Isaías 53 es un libro oscuro, es un libro que no se ha cumplido. O sea, ellos no aceptan que Él llevó mi iniquidad en su carne. No creen que Jesucristo era el Mesías. Y lo siguen esperando. Y están tratando hoy día de reconstruir ese templo. El problema que tienen, si ustedes miran la foto de Jerusalén, hay un edificio como gris con una cúpula dorada. Según los judíos, ahí era donde estaba el templo. Pero ese templo que está ahí es una mezquita árabe. Pero los árabes en un momento pues invadieron Jerusalén, hicieron entonces ese templo. Y ese templo es el segundo templo más importante de los árabes. O
sea, que destruir ese templo va a significar una guerra. A la dirección de la que ya tiene. Entonces, pues, nuevamente es el sacrificio de Jesucristo que ahora toma vigencia para que, o sea, nos está dando ahora acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. O sea, como lo logró cuando él muere en la cruz del Calvario, él con su sangre entró en el lugar santísimo para darnos eterna redención. Y ahora no tenemos que hacer una ceremonia para llegar a Jesucristo, o sea, para llegar al Padre, porque nuevamente ya Cristo ha cumplido todo eso. Continuamos entonces con Hebreos 9, en el versículo 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de las novillas rociadas sobre lo que se ha contaminado santifican para la purificación de la carne. O sea, que era lo que hacía la sangre de los toros y de los machos cabríos, santificación de la purificación de la carne. Pero de qué está hablando específicamente. ¿Qué santificación? Apartado, pero no perdonaba el pecado. Se apartaba para Dios, pero no perdonaba el pecado. Para el versículo 14. O sea, si la sangre de esos animales nos apartaban en purificación, versículo 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, puede purificar nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo? O sea, la sangre de Jesucristo y lo que está para que recuerden, cuando ustedes oyen la sangre de Jesucristo, la frase la sangre de Jesucristo, tienen que pensar en el sacrificio violento que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. No es que la sangre es agua y jabón, es por causa del sacrificio que Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario cuando derramó su sangre y muere por el pecado del mundo. Por causa de ese sacrificio, Él purifica nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Entonces, el versículo 15 dice: por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron con el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, ¿qué quiere decir esto? Nuevamente, el mediador del nuevo pacto. Ahora la pregunta es: ¿el hombre del Antiguo Testamento se salvaba? Claro. ¿De qué manera se salvaba? Sí, ha dicho claramente que el hombre del pasado miraba al futuro, miraba hacia el futuro. Igualmente, ¿quién es el futuro? Jesucristo. Se salvaba porque vive. Porque tenía la esperanza de la resurrección. Exacto. Mirando hacia el futuro. Exacto. O sea, el hombre del Antiguo Testamento sí se salva. ¿Dónde tenemos evidencia bíblica de eso? En el monte de la transfiguración aparecen Moisés y Elías. O sea, si Moisés y Elías estuvieran condenados, estarían en el infierno, no hubieran aparecido en el monte de la transfiguración. Ahora, ¿cómo se salva el hombre del Antiguo Testamento? Y la respuesta es por la misma misericordia, por la misma gracia con la que usted y yo podemos ser salvados. No por el mérito de lo que yo haga o lo que deje de hacer, sino por la misma gracia, por la misma misericordia. Que Dios nos imparte ahora es la misma gracia y la misma misericordia
que se le dio al hombre del Antiguo Testamento. Y se lo compruebo en Romanos capítulo 9. Claro, o sea, Abraham le creyó a Dios y se le fue contado por justicia. O sea, en Romanos es el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en el capítulo 9 y en el versículo 14, dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, pero no en el Nuevo Testamento, él le había dicho a Moisés, en algún momento en el Antiguo Testamento, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que come, sino del Dios que tiene misericordia. ¿Cómo se salva el hombre del Antiguo Testamento? Por la misma gracia, por la misma misericordia que Dios ha tenido con todos los hombres desde Génesis. Porque eso no depende de mí correr, de mí trabajar, eso depende de que Dios tenga misericordia. Y si ustedes miran, o sea, había un caso en el Nuevo Testamento donde era un hombre ciego, un hombre paralítico, y gritaba, y lo que decía es: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo creo que era un ciego. Yo le digo que ¿qué quieres que te haga? Que yo vea. Yo creo que era un ciego. ¿Lo estamos viendo? Así que nuevamente este hombre del Antiguo Testamento, o sea, si ustedes leen los primeros 5 libros de la Biblia, se llama Torah. Recuérdense que los samaritanos creían solamente o creen solamente en la Torah, o sea, no reconocen los profetas. Sin embargo, en esa Torah, la mujer samaritana podía identificar que algún día venía el Redentor. Era un ciego. Y Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que te haga? Que yo vea. Gracias. Hace un tiempo estaba leyendo y comparé sobre eso, porque el Antiguo Testamento, el tiempo donde iba a tener Jesús, los pecados no eran Apaciguado. Entonces, esos pecados están ahí todavía. Bueno, sí. Y es lo que estaba leyendo sobre el Nuevo Testamento, donde el primer pecado fue de Adán y Eva. Y mi entendimiento cuando yo estaba leyendo eso fue que Jesús da su vida por el pecado del mundo. Es decir, que todo ese pecado Del Antiguo Testamento, el pasado, el presente y el futuro. Entonces está leyendo, porque todo lo que encuentro tiene como un significado. Sí. Y encuentro la corona que le pusieron a él, de espina. Ok. Y estaba leyendo, eso tiene un significado. Porque si uno lee en Génesis del 3 del 17 al 19, donde cuando el Señor le dice sobre el pecado, y nacerá espina. Ok. Espina y Carlos. Sí, para mí eso significa los pecados. Todo hasta Jesús. Sí. Así que estaba viendo eso, que como
apareció y el resultado fue que de ahora adelante la tierra nacerá espina. Ahora la espina en la Biblia se convierte en el símbolo de juicios y castigo y maldición. Pero la cruz, en esa corona de espina, en ese juicio, fue puesto literalmente sobre la cabeza de Jesús. Okay. El para Por todos los pecados. Así que realmente ese hombre del Antiguo Testamento, o sea, tenía la esperanza de esa resurrección. Finalmente eso se revelaba a través del Antiguo Testamento, pero realmente la Torah, que era lo que los samaritanos creían, los 5 libros revelaban, estaba más o menos así uniendo la Torah, y estaba cuando se encontraba pues, prácticamente cómo se revela ese Mesías. Así que el Antiguo Testamento miraba hacia el futuro, creía que Jesucristo en el futuro. Nosotros en el Nuevo Testamento no estuvimos en el día de la crucifixión, pero creemos que sí hubo una crucifixión. 2000 años después, nosotros estamos mirando hacia el pasado. Rapidito, vamos a seguir con Hebreos. Versículo 16, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de una muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. O sea que no es que mientras Jesucristo estuviera vivo, estaba en el Antiguo Testamento. En el momento que Jesucristo muere, entonces todas las promesas del Nuevo Testamento ahora están vigentes. Versículo 18, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. O sea, si vamos a Éxodo capítulo 24, el Señor le dio la ley a Moisés, entonces Moisés roció sangre sobre la ley, y el pueblo dijo, todo lo que dice esa ley lo vamos a hacer nosotros. Entonces él roció sangre de un toro sobre la congregación de hebreos. Así que nuevamente, el primer pacto y el segundo pacto fueron instituidos con sangre, fueron firmados, el testamento fue firmado con sangre. Y eso lo que dice el versículo 19, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, nuevamente eso lo puede ver de hecho, si lee Éxodo 19 al 24, se le hace más claro lo que está diciendo ese versículo 19. Cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios le ordenó a ustedes. Porque nuevamente él leyó todo lo que estaba escrito, la ordenanza que Dios le había dado, y ellos dijeron, todo lo que dice ese libro, nosotros lo vamos a hacer. Violaron ese pacto. Okay, así que nuevamente pues. Así que el versículo 21 de la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora nuevamente en el Antiguo Testamento se apaciguaba, en el Nuevo Testamento se perdonaba. Y entonces, por el versículo 23, por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, consagradas a Dios, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Cristo entró al lugar santísimo del templo. Cristo entró a la presencia
misma de Dios. Versículo 25, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por su propio sacrificio. Versículo 27. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Quiénes son los que ansiosamente lo esperan? La iglesia visible y la iglesia invisible. O sea, la iglesia invisible está en el cielo, ¿ok? Está en el cielo. ¿Y dónde están esperando? ¿Qué es lo que están esperando? La segunda venida de Jesucristo. La iglesia visible, ¿dónde está? Aquí en la tierra. ¿Qué está esperando la iglesia visible? La segunda venida de Jesucristo. Hebreos 10.1, pues siguiéndose después del capítulo 9, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se sepan. Así que la ley del Antiguo Testamento era prácticamente una visión de lo que iba a ser. ¿Me explican eso? ¿Sí? El hombre del Antiguo Testamento mira para la cruz, el hombre del Nuevo Testamento mira para la cruz. Uno mirando para el futuro, nosotros mirando para el pasado. Bien, la semana que viene continuamos entonces con esta sección 3. Padre, te doy gracias por este día, por lo bueno que todo ha sido por nosotros, por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Te damos gracias porque todo esto está revelado en las Escrituras y porque tú nos lo has escondido, Señor, de los hijos que realmente te aman y te buscan con toda diligencia, día tras día. Síguenos revelando esas cosas grandes y ocultas que tú has preparado para nosotros y por ello te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te pedimos que te quedes con nosotros en el resto del servicio, que tanto la adoración como la alabanza, como la palabra que va a ser traída, sea de tu agrado, sea, Señor, donde tú te puedas manifestar en los corazones de todos nosotros. Y todo esto para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Señor dice, nos veremos entonces en el servicio.